Y a propósito de trámites pendientes, ¿no? Estamos con nuestra abogada en la sección Ciudadanos en Directo, y María Inés Ibacachi nos va a ayudar a dilucidar qué pasa con todos los temas pendientes, con 39 días de paro. María Inés, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, la mayoría de los trámites que quedaron pendientes se van a poder solucionar de manera más o menos rápida, pero hay algunos otros problemas que van a ser un poquito más difíciles de solucionar. Por ejemplo, el caso de, y me pasó en un caso puntual de un cliente que está casado, divorciado y tiene que comprar un bien raíz durante el periodo de paro. Y ha pasado, en este caso puntual puede ser más fácil de solucionar dependiendo del régimen de sociedad conyugal o separación total de bienes. Pero puede pasar, y de hecho es así, por ejemplo, ¿qué pasa si una mujer está casada bajo régimen de sociedad conyugal, obtiene una sentencia de divorcio que no pudo inscribir y por lo tanto, ¿cómo comparece en la escritura de compra-venta? Es un problema práctico, claro, porque realmente, de acuerdo a la ley, el matrimonio termina por la sentencia definitiva. Sin embargo, el estado civil se adquiere por la inscripción. Y por lo tanto, efectivamente, como tú señalas, debe comparecer en la escritura como casada. Queda como en un periodo ahí, en como un en el limbo. periodo de limbo, efectivamente. Un consejo práctico que creo que es sensato en esos casos es dejar constancia del hecho del divorcio y de la sentencia, incorporar una copia de la sentencia en la propia escritura. Con la salvedad de que no ha podido ser inscrita por el paro en curso. Exacto. ¿Por qué? Porque por el hecho de la sentencia de divorcio se pone término a la sociedad conyugal y por lo tanto, si bien es inoponible, es decir, no afecta a terceros, no va a producir efectos y es importante que lo tengamos presente porque es un efecto colateral que puede tener repercusiones más o menos importantes. Claro, y prácticas. Ahí en la gráfica podemos ver, María Inés, precisamente el detalle o las áreas en las que puede tener. Lo que pasa es que el registro civil tiene funciones que no son solamente de registro, no es un archivo solamente, tiene muchas otras. Incluso en la identificación de agentes encubiertos, en investigaciones, por ejemplo, en investigaciones grandes de narcotráfico, en que se meten dentro de las organizaciones criminales, claro, funcionarios de investigaciones o de las policías que hacen la investigación, con personalidades, con identidades falsas, quien determina quién es verdaderamente esta persona es precisamente el registro porque son civil. Personas que por ley están facultadas para tener otro carnet, digamos, con una chapa. Exacto, o protecciones de testigos que también necesitan una identidad distinta, pero amparadas obviamente por ley. Y es responsable precisamente el registro civil de esta identificación de personas. También lleva los registros de ADN en investigaciones criminales, por lo tanto muchas investigaciones criminales pueden haberse visto retardadas. ¿Ellos tienen un rol como en la cadena de custodia de esas pruebas? Así es, exacto. Ellos llevan la custodia del ADN que se hayan tomado en las distintas pericias a lo largo de los procesos judiciales. Por lo tanto, en investigaciones criminales también juega un rol importante el registro civil. Desde luego en las posesiones efectivas, en los pases de sepultación y en general todas las certificaciones de nacimiento, de función. Y ojo, con las posesiones efectivas también pasa otra cosa. Si una posesión efectiva no se solicita dentro de los 15 días posteriores al fallecimiento de una persona, existe la posibilidad de solicitar una declaración de herencia yacente. ¿Tan rápido, por parte, 15 días? 15 días, exacto. Por lo tanto, los acreedores del causante pueden pedir la declaración de herencia yacente si no está solicitada la posesión efectiva. Y eso lo tienen que pedir en el tribunal. En el tribunal. Que estaban abiertos, no estaban en el paro y por lo tanto pudieron haber ido a hacer esa petición. Así es. Ahora, yo creo que eso en la práctica va a ser mucho menos probable que el caso que veíamos de personas que están en la práctica divorciadas o separadas judicialmente pero no inscritas, tuvieron que celebrar actos jurídicos donde no pudieron acreditar su estado civil. Por lo tanto, para esas personas es importante que lo acrediten al menos la sentencia. Y el proceso de inscripción va a tener un efecto frente a terceros, pero el régimen patrimonial cambia por el solo hecho del divorcio, para tenerlo en cuenta. Estamos viendo lo que hablábamos al inicio del bloque, María Inés. Así es. Con el ejemplo que tú ponías. Que es un hecho que personalmente me tocó verlo y por lo tanto creo que... ¿Te tiene que haber pasado a harta gente? A harta gente le ha pasado, exactamente. Y mucha gente tendrá la duda de dónde ingresó esta casa que estoy comprando, este auto que estoy comprando. ¿Al patrimonio de quién? Al patrimonio de quién. Vale. Para que tengamos claridad, en rigor debería ingresar al patrimonio de cada uno de los cónyuges porque se ha puesto fin a la sociedad conyugal. Sin embargo, como los terceros no lo saben, al momento de vender ese auto, vender esa casa, van a tener un problema de cómo acreditarlo. Por lo tanto, sería bueno que inserten la sentencia de divorcio. Ahora, que ya se puede. Claro. Ahora. María Inés, y mucha gente perdió un pasaje, por ejemplo, algún viaje, o quizás se perdió alguna oportunidad de trabajo debido a algún documento que no pudo sacar. ¿Qué pasa en esos casos con esas personas? ¿Podrían eventualmente solicitar alguna compensación? Así es. Lo que pasa es que
el juicio que procedería en este caso un juicio ordinario, que es lo que hemos hablado otras veces. ¿De responsabilidad extracontractual? Que tiene que ver con la responsabilidad por no prestación de servicio del Estado. Ajá. Es un juicio que emana de una ley propia, particular. Ya. Pero es juicio ordinario en cuanto a su tramitación, es decir, un juicio que puede durar fácil en Chile 5 años, entre recursos, de apelaciones, el lucro cesante que puede significar haber perdido la pega, más el gasto de abogados y el tiempo. Por lo tanto, yo creo que en la práctica esto se puede aplicar efectivamente porque hay gente que ha perdido licitaciones, por ejemplo, que puede significar una pérdida bastante cuantiosa y justificaría el gasto que implica este juicio. Pero obviamente a la pérdida cotidiana, a la persona que perdió su fuente de ingreso, a la persona que no pudo darle prestaciones de salud a su hijo. Oiga, el daño moral que causó por no poder asistir a un funeral, por ejemplo. Por supuesto. Que son daños sumamente verdaderos y sin embargo luego, quedan como ¿quién puede resarcir el dolor de tener a tu mamá, a tu papá, a tu hijo muerto y sin poderlo enterrar durante más tiempo del que tú quisieras tenerlo? ¿Pero qué probabilidades hay de que efectivamente se obtenga algún tipo de compensación? La jurisprudencia en general, en el caso, lo más usual es la falta de prestación de las municipalidades, por ejemplo, en los deterioros del piso, que hay accidentes, tanto caídas, qué sé yo. La jurisprudencia ha sido uniforme en cuanto a la indemnización de los daños materiales y del daño moral. Quizás no en montos muy cuantiosos, pero sí se ha indemnizado y por lo tanto yo creo que la jurisprudencia debería seguir el mismo sentido. Lo que sí, generalmente los ciudadanos no ejercen este derecho. ¿Existe la posibilidad de que los ciudadanos recurran a este juicio ordinario, pero juntos como una acción de clase? No existe como acción de clase genérica, sin embargo sí pueden hacerla conjuntamente varios afectados, lo cual obviamente baja los costos. Pero estaba pensando, exacto, porque si son 2 millones de trámites, ya, supongamos que hagámosla como que un millón de personas quedó con trámites pendientes, promediando dos por cabeza. Claro, mucha gente va a hacer un contratiempo simplemente, pero para otros efectivamente va a haber sido un daño tremendo. O imagínate en tiempos que hay bastante crisis de empleo, gente que pierda la oportunidad de trabajo, va a ser muy doloroso para una familia completa. O sea que todavía el registro civil podría tener que responder más allá de los funcionarios, si se les paga o no se les paga. Ojo con esto también, con respecto al derecho de sindicalización y las huelgas de los funcionarios públicos, hay actualmente un trámite que está, bueno, en Chile que vemos que menos del 6% está sindicalizado y sujeto o protegido por un instrumento colectivo, independiente de lo que pensemos, estemos a favor o en contra de la sindicalización o del derecho de huelga. Es un derecho reconocido internacionalmente, primero el derecho a asociarse, que es un derecho incuestionable, y segundo el derecho a negociar colectivamente, ha sido reconocido por Chile ante organismos internacionales, y por lo tanto también hay planteamientos de por qué la administración pública no puede acceder a este derecho. Y como lo veíamos en una ocasión anterior, lo tiene prohibido incluso de manera constitucional, y por lo tanto lo que se requeriría es una reforma constitucional. Ahora, las razones por las cuales se le está negado creo que son entendibles. O sea, todos necesitamos de manera vital la función del Estado, es lo que nos asegura la continuidad como ciudadanos. Sin embargo, la regulación, quizá, dado los hechos, ya quizás se hace necesario. Existe actualmente un proyecto de ley que está en trámite desde el año 2014, que no es tanto tiempo, dado los casos, que pretende modificar la Constitución y asegurar el derecho a negociar colectivamente también de los funcionarios públicos, pero de manera regulada. De modo que no pasen, si es que hay, no sea esta catástrofe que ha sido lo del registro civil. Bien, pues, María Inés, gracias por haber venido esta mañana. Gracias, María Inés, hasta la próxima. Chao, hasta luego.